Y bueno, pues bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana de viernes a pues ya esta frecuente sesión de Zoom que tenemos a partir de hace más de 2 años o 3 años que tenemos trabajando. Hoy es un día muy especial porque pues vamos a tomar o a retomar un tema con el que iniciamos este periodo de webinars y hoy vamos a dar un enfoque totalmente diferente al inicial, en el que se habló de la licenciatura de una licenciatura en videojuegos. Hoy vamos a hacer un abordaje periodístico y me parece que, insisto, es un gran día eh, para, para este grupo de trabajo y para este espacio. Pero antes, pues les quiero dar la bienvenida a nombre del maestro Josu Gareth Alcalá, director de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, a nombre del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, coordinador de posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, a nombre del Human and Non-Human Communication Lab, y a nombre propio, el doctor Alejandro López Novelo, investigador de posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México. Pues como les decía, hoy es un gran día, tenemos un gran tema que trabajar. ¿Por qué? Pues porque al final del día la industria, si hay una industria que ha crecido, se ha desarrollado exponencialmente en los últimos 20 años, pues esa es la industria de los videojuegos, ¿no? En el caso de México, pues México se encuentra entre los 10 primeros mercados, ¿no?, de la industria de los videojuegos a nivel global y cuenta aproximadamente con casi 66 millones de usuarios, ¿no?, de videojuegos que van de los 6 años en adelante, y es una industria que en promedio genera cerca de 30,000 millones de pesos anuales, ¿no? Entonces es un gran tema y me parece una gran industria y también es un gran objeto de estudio, ¿no? De repente costó mucho trabajo, ¿no?, con los esfuerzos, por lo menos aquí en México, los esfuerzos que inició el doctor Ángel García, a quien en un momento más le daré la palabra, hace más de 15 años, inició los esfuerzos de hacer de los videojuegos un objeto de estudio formal para las ciencias sociales, para la academia, y ha formado un grupo de investigación muy sólido que conocemos como la Finisterra, que comparte recurrentemente proyectos y espacios con nosotros aquí en la Universidad de Anáhuac. Entonces, tenemos un gran tema, tenemos un gran ponente, el cual presentaré más adelante. Y querido José Ángel, ¿algún comentario previo al inicio de este webinar? Nada, no, aquí andamos en el TEC de Monterrey, ¿no? Aquí de dar clase y muy deseoso de escuchar a Guillermo, ¿no? Porque el tema del periodismo en videojuegos siempre ha sido importante en Estados Unidos, ¿no? Hay grandes periodistas que tienen inclusive esta especialidad, pues se han dedicado a profesionalizarlo, ¿no? Existe el periodismo deportivo, periodismo de diferentes fuentes, y ahora con el videojuego como un objeto de estudio tan importante, ¿no? Tan relevante, cada vez con más uso y penetración, hace falta periodistas, ¿no? Porque tenemos muchos creadores de contenido de videojuegos que hacen buenos top 10, ¿no? O top 5 de videojuegos y demás, pero creo que necesitamos ya profundizar un poco más y seguramente será interesante, ¿no? Escuchar a Guillermo, a ver qué nos tiene que decir, ¿no? Y ahorita le comentamos algo, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Sí, me parece que lo que acabas de decir, lo comentaba hace un momento, ¿no? Ha costado mucho trabajo, por lo menos en el ámbito de la investigación en comunicación y de las ciencias sociales en México, que se acepte, ¿no?, a los videojuegos ya como un objeto de estudio formal, ¿no? De hecho, hoy lo vemos en los posgrados, ¿no? Particularmente en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que ahora hay un gran número de estudiantes de maestría y doctorado que ingresan, ¿no?, a hacer sus estudios de posgrado con temáticas ya vinculadas a industrias creativas, industrias del entretenimiento, y particularmente, en este caso, pues la industria de los videojuegos, ¿no? Pero bueno, pues sin más que decir, me voy a permitir presentar a nuestro invitado, ¿no? Es un gusto contar contigo, Guillermo, y su currículum es amplísimo. Guillermo me mandó una semblanza muy pequeña que da pie para decir que Guillermo es una persona muy humilde, pero su trabajo es amplísimo, ¿no? Entonces, lo que voy a leer se queda muy corto en función de la productividad que tiene Guillermo, pero bueno, ya lo conocerán y podrán revisar sus textos. En fin, nuestro invitado de hoy es el doctor Guillermo Paredes Otero. Es doctor en periodismo por la Universidad de Sevilla,
con una tesis calificada con sobresaliente cum laude centrada en los eventos de videojuegos y el periodismo especializado. La aproximación académica al videojuego le ha llevado a publicar una treintena de artículos y capítulos sobre el ocio interactivo como fenómeno cultural y especialización periodística. Autor de libros como El periodismo de videojuegos en España, Ecosistema mediático y tendencias de una especialización cultural y Game Over. Los efectos del COVID-19 en el sector de los videojuegos, y ha coordinado obras colectivas como Comunicación y Videojuegos, reflejando la sociedad del ocio interactivo. En el plano profesional ha ejercido como periodista en el Diario de Sevilla, La Sexta y la Universidad de Sevilla, y colabora en espacios sobre videojuegos como Revista Manual y el podcast Xeno Games. Bueno, les decía, muy breve, es una muy semblanza de toda la productividad que tiene Guillermo, que los invito a revisar. Y aparte vamos a coincidir, ¿no?, en el primer congreso de DIGRA en México, ¿no? Ya vi que estás programado, ahí vas a presentar, ahí andaremos, obviamente José Ángel, que es parte del comité organizador, y un servidor que también tendrá ahí su participación el próximo lunes. Entonces, Guillermo, para la Universidad de Anáhuac, México, para la Facultad de Comunicación, para el posgrado en Comunicación y para las personas que colaboramos en ese espacio, es un gusto contar con tu presencia. Bienvenido, es tu espacio, es tu tema, y más tarde platicaremos y dialogaremos sobre lo que nos expongas esta mañana. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento es mío para vosotros, los profesores López Novelo y Ángel Garfias. Es un honor para mí estar aquí. Ya estuve una vez anterior como oyente y ahora pues estoy al otro lado como ponente. Espero estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, comparto la presentación. ¿Me pueden decir si se ve? Se ve, vale. Bueno, pues como me acaban de presentar, soy el Guillermo Paredes Otero, periodista y doctor en periodismo especializado en videojuegos por parte de la Universidad de Sevilla, y vengo a traerles la conferencia titulada El periodismo de videojuegos en España, informando sobre una sociedad videolúdica. Me gustaría empezar con una definición de lo que es un videojuego. Esta definición la utilicé en mi tesis doctoral y dice así: un videojuego es un fenómeno cultural basado en un producto digital que requiere de la interactividad del usuario para su funcionamiento y con una trascendencia más allá de la esfera del entretenimiento. Lo ideal es coger esta definición y vamos a dividirla por fragmentos, y vemos por un lado que el videojuego es un fenómeno cultural, y ya es una declaración de intenciones, porque estamos acostumbrados a ver, por lo menos aquí en España, a entender el videojuego como un producto. La mayoría de las definiciones que consulté para hacer la tesis hablaban del videojuego como producto, pero creo que eso lo único que hace es devaluar lo que es un videojuego actualmente. Yo prefiero hablar de él como un fenómeno y sobre todo como cultura. Y ahora andaremos en el tema de la cultura del videojuego. La segunda parte de la definición es basado en un producto digital que requiere de la interactividad del usuario para su funcionamiento. Esto es obvio, o sea, el videojuego se diferencia de otras artes, como es, por ejemplo, el cine, en que el usuario, o sea, ese destinatario, tiene un rol activo. Con lo que está viendo, él maneja los elementos que aparecen en la pantalla y eso hace que hablemos del videojuego, si no, pues estaríamos hablando de cine. Y por último, tiene una trascendencia que va más allá de la esfera del entretenimiento. Ahora vamos a ver cómo un videojuego no es solamente pasar un buen rato de ocio, sino que el videojuego se está implementando en prácticamente todas las áreas de la sociedad. Antes de entrar en materia, en el tema de este webinar, me gustaría explicarles un poco más quién soy, porque es la explicación de por qué estoy aquí hablándoles de periodismo de videojuegos. Yo empecé en el tema académico y bueno, yo soy periodista, me gradué en el año 2009, siempre me han gustado los videojuegos desde mucho antes
Y no fue hasta el año 2017 cuando empecé a tener un interés por el videojuego desde un punto de vista académico, ¿no? Vi que se podía tratar el videojuego más allá de pasar un buen rato delante de la pantalla y quería investigar el tema del videojuego. De hecho, mis líneas de investigación son el videojuego como narrativa y el videojuego como periodismo especializado, la relación que existe entre el periodismo y el videojuego. Entonces, en 2017, pues accedí a una beca de investigación para entrar en la Universidad de Sevilla. Hice un trabajo de fin de máster que terminó con la calificación de matrícula de honor, y ese trabajo de fin de máster pues me sirvió para lo que podemos decir el prólogo de la tesis. Entonces, cuando empecé a investigar la tesis, a buscar información para el marco teórico, lo que me di cuenta es que, a diferencia de otras especializaciones periodísticas, como ocurre, por ejemplo, en la prensa deportiva, la prensa de política, la prensa de economía, el periodismo cinematográfico, que tienen su manual donde se explica todo lo que es esa especialización periodística, eso no pasa con el periodismo de videojuegos. De hecho, a diferencia de otras áreas del videojuego, como por ejemplo la gamificación o la narrativa en videojuegos, que están, la producción académica pues es de actualidad, ¿vale? Pues esto no ocurre con el periodismo de videojuegos, es un campo prácticamente fértil. Entonces yo lo que hice, pues, ya que estamos haciendo un trabajo de investigación, pues lo que me tocó hacer fue investigar. Y de ahí viene pues esa cantidad de artículos y de producción académica, de participación en congresos, de capítulos de libros, para ir rellenando esos huecos del marco teórico de mi tesis. El resultado pues fue una tesis de 1069 páginas, 141 de las cuales tienen las referencias, que ascienden a casi 1400 referencias bibliográficas, pero es lo que les digo, no existen esa cantidad de referencias una sola que sea un manual centrado en el periodismo de videojuegos. Entonces, pues entrego la tesis, la defiendo en enero, obtengo la calificación de cum laude, pero sigue habiendo ese problema, que no existe ese manual sobre el periodismo de videojuegos. Por lo tanto, el siguiente paso es todo lo que he investigado y todo lo que he hecho desde el año 2017, lo adapto a un libro. Y el resultado es el libro El periodismo de videojuegos en España, ecosistema mediático y tendencias de una especialización cultural, que salió a finales de junio, hace unos meses, y es un estudio pionero sobre el periodismo de videojuegos, ¿vale? Entonces la idea es rellenar ese vacío académico que existía y que me encontré en su día para hacer la tesis. El libro es un libro de 262 páginas, dividido en 7 capítulos, y voy a empezar con explicar qué no es este libro. Este libro, para empezar, no es un repaso de la historia de la prensa de videojuegos, aunque sí que se aborda cómo ha evolucionado desde que nace en los años 80 hasta el boom de Internet. Tampoco es un catálogo pormenorizado. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde cada día nacen y desaparecen medios, entonces no tiene sentido, o sea, que hagan un catálogo si va a estar desactualizado al día siguiente. Y por supuesto, este libro tampoco es un libro de batallitas, o sea, yo no cuento mis aventuras y experiencias con el periodismo de videojuegos. Entonces, ¿qué sí es este libro? Pues, para empezar, es un libro donde se trata el videojuego como cultura, como un fenómeno cultural, cómo el videojuego se introduce en todas estas áreas de la sociedad que vamos a ver ahora, incluido el periodismo, toca todos los elementos del proceso de comunicación, los emisores, el mensaje, los géneros periodísticos, los destinatarios, las prácticas que se llevan a cabo en esta especialización periodística, explica por qué el periodismo de videojuegos es como es, por ejemplo, por qué en una época en la que todo gira en torno a Internet, donde desaparecen medios en papel, hay aquí en España algunos medios que nacieron hace apenas unos años en papel y no solamente sobreviven, sino que crecen el modelo de negocio. Pues tiene una explicación. Entonces la idea es contextualizar por qué el periodismo de videojuegos es como es. Y por supuesto es una investigación, al fin y al cabo. De ahí que lo avalen casi 40 páginas de referencias bibliográficas.
dicho o explicado quién soy y qué es lo que he hecho en estos últimos años, pues vamos a hablar del tema de esta conferencia. Y vamos a empezar hablando de la videoludificación de la sociedad. La videoludificación de la sociedad no es ni más ni menos que la normalización de una serie de prácticas que giran en torno al videojuego y que se producen en todas las áreas de la sociedad, de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en la educación, aparte de haber estudios de grado y de posgrado para desarrollar videojuegos, diseño, etcétera, pues el videojuego se está introduciendo, se está usando para motivar el aprendizaje. Por ejemplo, aquí se ha utilizado Minecraft para ello. También otras aplicaciones para fomentar hábitos saludables a la hora de alimentarse en los colegios. Se ha usado para mejorar el rendimiento o, por ejemplo, la realidad virtual se utiliza como una herramienta más de estudio para dar clases y dar lecciones en las escuelas. En el tema deportivo, la relación por excelencia entre el deporte y los videojuegos son los eSports. Los eSports no es más que la profesionalización del videojuego. Uno se puede ganar la vida jugando a videojuegos. ¿Por qué? Porque aquí lo que es en los eSports es una estructura mediática y empresarial. Es una industria que mueve miles de millones, concretamente más de 1.100 millones de euros, y pues es lo típico de cualquier especialización deportiva. Tiene su mercado de fichajes, tiene sus patrocinadores, sus competiciones con unas reglas muy específicas. También tiene empresas que en un principio no están relacionados con el videojuego, pero se unen o se meten en este tema pues para hacer torneos, crear equipos y al fin y al cabo pues dar a conocer su marca, ¿vale? Hay un tema de patrocinio, de difusión de marca. El videojuego que tan estigmatizado está con estos hábitos que no son saludables, de adicción, violencia, etcétera, pues fijaos qué curioso que aquí en el tema sanitario se usa el videojuego, pues, por ejemplo, para concienciar y visibilizar el cáncer infantil. Se utiliza también para problemas de corazón, ¿vale? Para darlos a conocer y para hacer más fácil pues, lo que son las operaciones o la recuperación después de una operación. O, por ejemplo, para concienciar sobre el Alzheimer. Son algunas de las prácticas en las que se utiliza el videojuego en temas sanitarios. Los videojuegos son políticos, tienen ideología política y uno solamente tiene que ver algunas de las grandes producciones, los grandes AAA que les salen a la venta, AAA que tienen millones de usuarios, que facturan muchísimo, y si uno los analiza un poco, pues va a ver que en realidad estás recibiendo, aparte de una partida de entretenimiento, estás recibiendo mensajes ideológicos. Por ejemplo, la saga de Last of Us, que está tan de moda últimamente con el tema con la serie, pues su segunda entrega pues habla mucho de la discriminación de los colectivos LGTBI. Final Fantasy, que también está de moda ahora que va a salir el próximo año la segunda parte del remake, pues no deja de ser Final Fantasy VII un manifiesto ecologista contra las grandes empresas, las grandes compañías que quieren pues acabar con lo que es el medio ambiente a cambio de obtener beneficios empresariales. Por ejemplo, el juego Detroit Become Human de Quantic Dream, si quitamos el tema de los androides y lo sustituimos por cualquier otro colectivo, pues raza negra, inmigrantes, etcétera, pues no deja de ser un manifiesto sobre la discriminación que sufren estos colectivos por parte de la sociedad. Otra empresa, como puede ser Ubisoft, en su saga de Division, esta saga es, al fin y al cabo, mostrar cómo los Estados Unidos luchan contra esos enemigos externos que buscan el anticapitalismo, ¿no? El juego, pues, se desata un virus en los Estados Unidos
y ahora pues grupos armados pues lo que buscan es acabar con el gobierno y tomar las calles. Entonces un grupo muy concreto de ciudadanos, pues la tarea es luchar contra estas bandas. Esto no deja de ser una lucha contra aquella ideología anticapitalista que va contraria a los ideales de los Estados Unidos. De hecho, algo muy parecido lo vemos en la saga Call of Duty, que hoy está de moda porque por fin se ha aprobado la compra de Activision por parte de Microsoft. Pues toda la saga Call of Duty no deja de ser alegatos para mostrar la supremacía militar de los Estados Unidos contra todos los enemigos, como pueden ser la comunidad rusa, la comunidad árabe, ¿vale? Todos los que atentan contra los Estados Unidos. Y ya entrando en la materia en concreta de esta charla, el periodismo. El periodismo tiene muchísima relación, se relaciona de diversas formas con lo que es el videojuego. Aquí tenemos varias, las vamos a ver todas. Están, por ejemplo, por un lado los New Games, la realidad virtual, la realidad aumentada, el periodismo inmersivo, los documentales interactivos y los docugames. Vamos a verlo cada uno de ellos. Por un lado, encontramos los New Games, que no dejan de ser una hibridación entre el videojuego y el periodismo, o lo que es lo mismo, contar la actualidad a través de un videojuego. Esto lo vimos hace muy poco, aquí, por ejemplo, en España, con el tema del COVID. A todos nos suena, porque lo hemos vivido hace nada, todas las circunstancias de confinamiento, medidas, etcétera. Aquí da igual el sitio donde estuviéramos, todos hemos padecido lo mismo, mascarillas, vacunas, etcétera. Pues empezaron a surgir una serie de juegos para contar qué estaba pasando. Por ejemplo, Gracias Héroes es un juego muy similar a Super Mario, de scroll lateral, te desplaza de izquierda a derecha, en el que tú tomas el control de un enfermero o enfermera que tiene que llegar al hospital, ¿no? Para encontrar la vacuna que nos salve a todos. Entonces el escenario es una ciudad y en esa ciudad se representan todas las situaciones prototípicas que vimos en los meses de confinamiento. Las calles vacías, pancartas de ánimo para los sanitarios y para el resto de ciudadanos que estamos en casa, las tiendas con carteles de advertencia. O sea, te está reproduciendo este juego situaciones que vimos y que se estaban produciendo en esos meses de confinamiento. Otro juego fue, por ejemplo, Flatten Island, que es un juego en el que tú a ti te hacen gobernador o dirigente de una isla precisamente el día que se establece el estado de alarma y se establece el confinamiento obligatorio. Entonces, el juego es básicamente, a ti te plantean una serie de situaciones y tú tienes que decidir dónde invertir los recursos, los pocos recursos que tiene en la isla, para evitar que la curva de contagios supere el límite de camas en los hospitales. Situaciones como, por ejemplo, ¿en dónde prefiero invertir el dinero? ¿En añadir más camas en los hospitales o en una campaña de comunicación para alertar a la población sobre qué tiene que hacer en el confinamiento? Entonces te van planteando esas situaciones y tú tienes que ir decidiendo hacia dónde invierte esos recursos con el objetivo de que esa curva de contagios no se dispare, a riesgo de que tu popularidad aumente o disminuye dentro de la población, ¿vale? Tenemos también el caso del periodismo inmersivo, que no deja de ser que el lector, el destinatario, se convierta o tenga un rol activo en lo que es el mensaje periodístico. Siguiendo con el tema del COVID, Radio Televisión Española hizo una pieza con vídeos de 360 grados para dispositivos móviles, donde se mostraba el estado de las ciudades durante esos meses de confinamiento. Entonces tú pues estás en tu habitación con el móvil y vas girando el móvil, te vas moviendo con él y a lo largo de la pieza pues vas viendo ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y te van contando
cómo estaban esas ciudades, además con sonido inmersivo para que te inmuyas, te sumerjas más en el mensaje, en la pieza periodística. Un poco más antiguo fue la pieza Campo Urbano, Ciudad Rural, una historia a medias, realizado por una unión de diversos medios, como fueron la cadena SER, El Mundo, La Sexta, y es una pieza hecha con planos en 180 grados y vídeos en 360 grados para mostrar el contraste de vivir o en el campo o en la ciudad. La realidad virtual, en cambio, no es tan utilizado debido a que, a diferencia de que todos tenemos móviles y dispositivos electrónicos, los smartphones, que son más asequibles, la realidad virtual pues no está hecha para todos los bolsillos. De ahí que no se utilice tanto en el periodismo. Sí que un caso prototípico fue El hambre en Los Ángeles, que fue una recreación de un caso real, de un suceso real en el que falleció una persona haciendo cola en un banco de alimentos. Y aquí lo que hace el destinatario pues es sumergirse en ese hecho. Uno puede leer la crónica en el periódico o usar el dispositivo de realidad virtual para estar precisamente en ese momento y ver qué es lo que pasó, cómo reaccionó la gente, el tema de los sanitarios, etc. Más habitual es el caso de los docugames, que son documentales y videojuegos. Aquí tenemos el caso de Que tiemble el camino, hecho por Radio Televisión Española, en colaboración con la Federación Española del Parkinson, y es una mezcla de documental donde pues, se entrevistan a diversos pacientes de Parkinson que quieren hacer el Camino de Santiago. Entonces tú estás viendo esas entrevistas, te están contando los síntomas, cómo se están preparando para hacer el Camino de Santiago, y después la segunda parte del documental es un videojuego de scroll lateral, donde tú controlas a esa enferma de Parkinson, pero lo curioso del tema es que tú estás viviendo esos efectos, esos síntomas del Parkinson. Por ejemplo, empiezas a correr, pero pasados unos segundos te vas cansando, no puedes saltar con tanta agilidad para esquivar los objetos o conseguir la medicina. Entonces, tú estás poniendo en práctica esos datos o esa información que te acaban de dar a través de las entrevistas. También tenemos los documentales interactivos, como por ejemplo fue la primera vuelta al mundo hecha por Magallanes y Elcano, donde tú vas pinchando los diversos puntos de la ruta que siguieron y pues vas accediendo pues, a vídeos, a mapas, a documentación, a bibliografía, etcétera. O también el caso del Teatro Real, donde tú te vas moviendo por el Teatro Real de Madrid y dependiendo de por dónde vayas accediendo, pues accedes a lo mismo, a ese contenido multimedia como entrevistas, sonido, vídeos, etcétera. La realidad aumentada es mucho más frecuente que la realidad virtual y lo utiliza sobre todo los medios para diferenciarse entre el contenido informativo que ofrecen. Se utiliza sobre todo para hacer recreaciones de edificios sobre los que están informando y también para sucesos o desastres climatológicos o naturales. Por ejemplo, hace unos años fue la erupción del volcán de La Palma y pues hicieron una recreación en el plató de cómo evolucionaba la erupción del volcán y cómo iba afectando a la isla. Y por último, tenemos el tema del metaverso, considerada la última frontera digital hasta la fecha, porque todos sabemos cómo evoluciona la tecnología. El metaverso, para el que no lo sepa, pues es una red de mundos digitales conectados entre sí, que representan mejor o peor la propia realidad y donde el usuario, pues a través de un avatar, pues puede hacer actividades propias de su vida cotidiana, como aprender, entretenimiento, actividad laboral, etc. En el periodismo ya se está utilizando y lo estamos viendo con, por ejemplo, entrevistas desde el metaverso, como hicieron la CNN o The Economist. Visto la videoludificación de la sociedad,
vamos a ver cómo es la industria del videojuego. El videojuego actualmente es una industria que tiene más de 3.200 millones de usuarios, o sea, más de una tercera parte de la población mundial es usuaria de videojuegos, y es una industria que factura más de 180 billones con B de dólares. Aquí en España los datos son muy similares. La facturación en el año pasado fue de 2.012 millones de euros. La mayor industria audiovisual, mucho más por encima del cine y la música. Y en España tenemos a 18,2 millones de usuarios. Más de una tercera parte de la población española usa videojuegos. Vemos una cierta igualdad entre usuarios masculinos, es decir, el de hombres, el 53% hombres, el 47% mujeres. Y a pesar de que se nos dice mucho que echamos mucho tiempo con los videojuegos, que no paramos con los videojuegos, que de horas echamos, pues concretamente estamos 7,42 horas a la semana. Y estamos muy alejados de otros vecinos europeos como Italia, Francia, Reino Unido o Alemania, que llega incluso a las 10 horas. En términos de edad, a pesar de que todavía existe ese estigma de que los videojuegos son para niños, pues vemos que a pesar de que las franjas de edad que más usan videojuegos son de entre 6 y 14 años, vemos que hay usuarios de videojuegos en la treintena, quienes tienen 40 años, 50 e incluso 60 años. O sea, el tema de la edad, da igual la edad que se tenga, que uno puede ser usuario perfectamente de videojuegos. A nivel industrial, aquí en España hay 760 estudios de videojuegos concentrados en la Comunidad de Madrid, en Cataluña y en Andalucía. Es una industria que genera más de 14.000 puestos de trabajo. Y si vimos una igualdad en términos de usuarios, esa igualdad no la vemos en términos de trabajo, ya que solamente el 24% son mujeres. A pesar de esta industria que hay en España, vemos que los españoles pues prefieren los grandes desarrollos internacionales. La saga FIFA, Pokémon, God of War, Mario Kart, Elden Ring y Gran Turismo. ¿Vale? Hemos visto que el videojuego genera o sea, el videojuego tiene un impacto en la sociedad. Hay muchos usuarios de videojuegos, se factura muchísimo, genera mucho dinero, de ahí que podamos entender que el videojuego genere un interés periodístico, se quiera informar sobre lo que gira en torno al videojuego. Y ahora vamos a ver cómo es esa información sobre el videojuego, cómo es el periodismo de videojuegos en España. Un periodismo que dividimos en tres. Tenemos la prensa generalista, es decir, medios de comunicación que informan de todo, política, deportes, economía y también, en mayor o menor medida, ahora lo vamos a ver, sobre videojuegos. Tenemos la prensa especializada y tenemos una derivada de esta que es el slow journalism, el periodismo lento. Vamos a ver en profundidad cada uno de los tres. En la prensa generalista se da el caso de que el videojuego no es entendido como cultura, sino como tecnología. Solamente hay que irse a las páginas web de los medios de comunicación, te vas a la barra de secciones de ese medio y vemos que la sección de videojuegos, si la hay, no va a estar en el apartado de cultura, como está el cine, la música, la literatura, sino que está en el apartado de tecnología, en el apartado de informática. Ese periodismo lo hace gente que no sabe de videojuegos, ni siquiera son usuarios de videojuegos. El caso prototípico es el redactor que pues menos tareas tiene ese día, pues se le encarga que escriba o copie esa nota de prensa sobre, por ejemplo, Call of Duty, ¿vale? Sin que sepa ni siquiera lo que es el Call of Duty. O por el lado contrario, hay colaboradores que sí que saben de videojuegos,
pero que no están dentro de ese medio como empleados, sino que son meros colaboradores que no necesariamente o cobran una miseria o ni siquiera cobran. Es el pago por visibilidad. Pago por visibilidad, para el que no lo sepa, es básicamente tú escribes un contenido y te tienes que dar por pagado de que gracias a ese medio te está permitiendo que tú publiques ahí. Te estás haciendo ese favor, que no deja de ser algo un poco denigrante, pero es la situación que se da actualmente aquí en España. ¿Sobre qué se informa en esta prensa generalista? Pues primero, la información es escasa, es muy limitada a áreas muy concretas y en muchos casos es errónea. Se habla mucho sobre cifras, cuánto dinero factura el videojuego, cuántos usuarios hay. También se habla mucho sobre eventos, sobre todo eventos que reciban muchas personas, o sea, haya una gran afluencia de personas, de asistentes. Y por supuesto, los AAA. Grandes videojuegos de grandes compañías, como puede ser Pokémon, Street Fighter, The Legend of Zelda, Final Fantasy, o también el tema del salseo, el tema de movimientos empresariales, pero de grandes empresas. Eso lo hemos visto con el tema de Microsoft, Sony y Activision, ¿vale? Por supuesto, el usuario de videojuegos no aparece en estas coberturas previamente citadas, salvo para informaciones catastrofistas o de crónica negra, donde pues, el videojuego es lo peor de la sociedad. Para hablar de asesinatos, pues gente que mata a otra a causa de un videojuego, de los malos hábitos que puede ocasionar un videojuego, sobre todo en el tema de los estudiantes, y por supuesto el caso recurrente es la adicción a los videojuegos. Frente a esto tenemos lo que es el periodismo especializado, o sea, medios que hablan única y exclusivamente del videojuego, hecho por gente que sabe de videojuegos. Ese periodismo, antes de que naciera ese periodismo, la situación del usuario de videojuegos era, estamos hablando de una época previa a Internet, previa a las redes sociales, y la situación pues era básicamente que la única forma que tenía el usuario de saber qué llegaba al mercado era ir a la tienda de su calle que tuviera, ir y ver qué novedades habían llegado. Solamente podía dejarse orientar por la carátula, unas carátulas que estaban diseñadas expresamente para motivar la compra y que no necesariamente después mostraba o sea, el juego no mostraba lo que aparecía en esa carátula. Es decir, era una compra a ciegas. Tú comprabas en base a una carátula y a lo mejor te encontrabas algo totalmente diferente. Hasta que en los años 80 surge el periodismo especializado en videojuegos. Fue principalmente prensa escrita, revistas, y desde que nació en los años 80 hasta la actualidad, su objetivo o su meta ha sido servir de guía de compra. Decir si un juego o una consola merecía la pena o no de ser adquirida. Para ello, detrás de estas revistas, quienes habían eran aficionados a los videojuegos y se usaba un lenguaje coloquial, ¿no? O sea, la idea era que todo fuera como si fuera un diálogo entre una persona que ha probado un juego, el periodista, que se lo cuenta lo que ha jugado a otra persona que también es aficionada a los videojuegos, que es el usuario. De ahí que se utilice mucho pues términos coloquiales, el uso de la primera persona, el nosotros, también la segunda, el vosotros, muchos adjetivos. Todo es para crear un buen clima, un clima cómodo, donde el usuario pues se sienta cómodo con ese medio y con ese periodista y con la información que está recibiendo. Si estamos hablando de que esta prensa buscaba orientar al usuario sobre el contenido que llegaba,
pues los géneros prototípicos, los géneros por excelencia eran los análisis y los reportajes. Además, estamos hablando de una época donde no existía Internet, los juegos eran mucho más difíciles de los que hay ahora y la forma para superar esos juegos, pues te la ofrecían estas revistas. De ahí que hubiera muchísimas páginas centradas en mapas y consejos para superar todos esos niveles. Por supuesto, también se habla en estas revistas de juegos, de consolas, y también había páginas de entretenimiento, de libros, de películas, de cómics, pero relacionados con personajes o sagas de videojuegos. Las revistas que hemos visto previamente, o sea, Hobby Consolas, ZX, son revistas que hablaban del videojuego a nivel general. Junto a estas nacieron otras publicaciones que se centraban en empresas concretas, empresas muy específicas. Por ejemplo, Nintendo Acción pues hacía lo propio con Nintendo, Playmanía con las consolas de Sony o Xbox 360 con las consolas de Microsoft. En total aquí, en los años 90 y comienzos de los 2000, se dieron o convivieron entre sí pues más de una docena de revistas especializadas en videojuegos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a comienzos de los 2000 se da el boom de Internet y de las redes sociales y todas estas revistas prácticamente desaparecen. O sea, solamente quedan 3 y son de mucho menor grosor de lo que eran antaño. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se da una proliferación de medios digitales. De hecho, el periodismo actualmente es principalmente online, muchas webs de videojuegos, que en esta época nacieron las que actualmente son los referentes en el periodismo de videojuegos, como son Mary Station, 3D Juegos, Vandal, Área Jugones, Anaid Games. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque actualmente es muy fácil convertirse en emisor de videojuegos. Uno solamente necesita un dispositivo móvil, un portátil o ni siquiera eso, un smartphone y una conexión a internet y uno pues se puede convertir y difundir un mensaje a una comunidad enorme, una comunidad mundial de usuarios de videojuegos. A esto hay que sumarle que han nacido plataformas como Spotify o iVoox que permiten la aparición de lo que es, por ejemplo, el formato podcast y la proliferación del periodismo de videojuegos radiofónico. Y además, gracias a las redes sociales, pues lo que vemos es un nuevo perfil de emisor, que son los prosumidores. Los destinatarios de la información, los usuarios, ya no solamente quieren consumir información, sino que quieren emitirla. Por lo tanto, de ahí que se conviertan en emisores. Ya vimos que la mujer, a diferencia de lo que es en el tema de usuario de videojuegos, en términos laborales pues apenas tiene presencia, un 24%. Esto también pasa en el tema del periodismo especializado. Apenas hay mujeres que informen de periodismo de videojuegos. Al mismo tiempo, aunque muchas de estas webs pues, son de índole amateur, se está dando el caso de que muchos grupos de comunicación, muchos grandes grupos mediáticos, se han dado cuenta de que el videojuego tiene mucho tirón, tiene mucha relevancia, hay muchos usuarios que consumen videojuegos, que ven esos medios, que han nacido esas webs, y lo que hacen es comprarlas, las absorben. ¿Para qué? Para que todos esos usuarios pues lleguen al contenido que ofrecen esos grupos mediáticos. Por ejemplo, Mary Station pertenece actualmente al grupo Prisa, 3D Juegos a Webedia, Vandal al grupo mediático El Español, ¿vale? O sea, están adquiriendo estos medios para dar a conocer sus mensajes o sus productos a través de estos medios especializados. Y por último, las redes sociales para estos medios son una herramienta complementaria. La estrategia principal es tener una página web y las redes sociales son usadas para difundir el contenido de esas webs, salvo para estos prosumidores que en estos casos las redes sociales es la herramienta principal. Están los youtubers, están los instagramers,
los influencers, ¿vale? Que se utilizan sobre todo las redes sociales. ¿Cómo es el periodismo, el día a día del periodismo de videojuegos? Pues lo que se busca es informar de cualquier cosa que salga del videojuego en ritmos o en rutinas de trabajo de 24 horas los 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque es un periodismo gratuito y todos los beneficios vienen por la publicidad. Entonces, aquí lo que se repite es una máxima. A mayor contenido, mayor visitas, a mayor visitas, mayor publicidad, y a mayor publicidad, gracias a las visualizaciones, mayor beneficio. Entonces, de ahí que tenga que estar continuamente publicando sobre cualquier cosa que salga. Ya hablamos hace un momento de que el infoentretenimiento y la coloquialidad es habitual, era habitual en el periodismo de videojuegos, ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque si antes solamente había en España una docena de revistas, ahora hay muchísimos medios, webs, podcasts, canales de YouTube. Entonces la competencia mediática es brutal. Por lo tanto, estos medios tienen que buscar estrategias de infoentretenimiento, como por ejemplo el uso del humor, la música, términos coloquiales. ¿Para qué? Para que el usuario, para que ese usuario de videojuegos se quede en su canal y no se vaya al de la competencia. También hay muchos rumores para crear expectación sobre, pues, consolas, juegos. Esto pasa mucho con los eventos. Cuando hay un evento inminente, los medios sacan muchos rumores para crear esa expectación, en el sentido de todo apunta a que, según un rumor, se va a presentar tal juego, o el próximo Assassin's Creed tendrá lugar en tal contexto histórico, ¿vale? Se utilizan rumores para crear debate y crear expectación. Y en términos generales lo que hablamos es de una especialización periodística muy precaria. Es decir, uno no se puede ganar la vida siendo periodista de videojuegos, porque está muy mal remunerado y de hecho falta muchísima profesionalización. Es decir, no es que los periodistas no sean profesionales, es que las situaciones, las condiciones laborales no son las idóneas. Colaboradores, pago por visibilidad, no es lo idóneo para poder ganarte la vida. Los géneros periodísticos, algo fundamental en el periodismo, pues también han evolucionado con la proliferación de Internet y las redes sociales. Actualmente pues conviven tanto géneros tradicionales como las noticias, las entrevistas, los reportajes, con géneros especializados, sobre todo nuevos géneros especializados y periodísticos, como son los unboxings, los streamings, los gameplays. Se le da muchísima importancia al formato audiovisual por un motivo muy simple. El periodismo de videojuegos lo que busca es orientar al usuario sobre lo que llega al mercado. Antes la forma de hacerlo era con un texto y con capturas de pantalla, y ahora pues tienes la ventaja de que estás mostrando el juego en sí. O sea, a través de un gameplay pues puedes mostrar la primera hora de un videojuego. Entonces el usuario se está haciendo una idea exacta de qué es lo que me va a tener cuando compre ese juego y si le merece la pena o no de comprarlo. Y por último, hablar del slow journalism. A ver, el slow journalism es un periodismo que se aleja de todo lo que hemos visto del periodismo especializado y, por supuesto, del periodismo generalista. Es un periodismo en papel, son revistas de una periodicidad que varía entre mensual o semestral, que varía en torno a de apenas 100 páginas a más de 200, y que tiene unos géneros periodísticos muy concretos. Ahora vamos a ver todas las características del slow journalism, que aquí los casos referentes son GTM, Revista Manual y el proyecto Loop. Hablamos de que si el periodismo generalista o el especializado lo que busca es trasladar notas de prensa, en el slow journalism son textos y fotografías propias, o sea, de elaboración propia, textos exclusivos. Muestran un contenido atemporal, no están sujetos a la última hora del videojuego. La prueba es
que tú puedes coger la revista manual de hace un año y te vale para hoy. ¿Por qué? Porque no te cuenta nada que esté a la actualidad, a ese momento. No tienen los beneficios por publicidad, porque no la tienen, no tienen páginas de publicidad, y los beneficios los obtienen a través de las suscripciones. Es decir, es básicamente el modelo de Netflix de plataformas como HBO, Amazon Prime, Disney Plus. Tú pagas una cantidad y a cambio de esa cantidad, pues tú tienes un contenido. Si pagas una determinada cifra, tienes la revista en PDF. Si subes un poco más, pues te dan la revista en papel. Si subes otro poco más, pues te dan incluso una lámina o te llega antes la revista, ¿vale? Entonces ganan el modelo de negocio a través de las suscripciones o el crowdfunding. ¿Qué haces con esto? Ahorras recursos. No lanzas una cantidad enorme de revistas para que después la mayoría se quede o no se venda o haya que tirarlas, sino que produces el número exacto de revistas que se van a consumir. Estas revistas además sobreviven porque han sabido ver que hay un nicho de mercado, que hay unos usuarios que no es que quieran estar al día del videojuego, sino que buscan conocer el videojuego de una manera pues más reflexiva, más pausada y sobre unos temas diferentes sobre el videojuego. Por ejemplo, la narrativa, la gamificación, el uso de la videoludificación de la sociedad, por ejemplo, y para eso utilizan géneros diferentes, géneros periodísticos, interpretativos y de opinión, como pueden ser los ensayos, los reportajes, y también se tira mucho por el monográfico, sobre un tema concreto. En definitiva, pues el slow journalism es una especialización periodística alternativa. Me gustaría, antes de terminar, volver al tema del libro y de por qué me he metido en el tema académico. Y mi intención ha sido, pues, 5 puntos. Lo resumo en 5 puntos. Primero, lo que busco con mis producciones académicas es poner en valor la prensa de videojuegos. Si el videojuego ya de por sí tiene unos estigmas, pues el tema de la adicción, de las enfermedades mentales, de que es un producto para niños, pues el periodismo de videojuegos también carga con otros estigmas. De hecho, hay quienes a quien le pregunte, depende de a quién le preguntes, te dirá que la prensa de videojuegos ni siquiera es una especialización periodística. Por lo tanto, la idea es poner en valor este trabajo que se está haciendo en el periodismo de videojuegos. Por otro lado, lo que yo busco es explicar por qué la prensa de videojuegos es como es. Uno puede pensar que la prensa de videojuegos son 4 usuarios que se dedican a escribir y punto. Pero no, el periodismo de videojuegos es como es porque la sociedad y el videojuego la sociedad y el periodismo es como es en la actualidad. ¿Por qué hay pocas mujeres en la prensa de videojuegos? Pues porque la mujer no está bien vista en determinados sectores del videojuego. ¿Por qué se usa mucho infoentretenimiento? Porque hay una competencia tremenda de medios y ellos utilizan ese infoentretenimiento para diferenciarse. ¿Cómo consigo yo esto? Pues investigando en profundidad qué es el periodismo especializado. No me centro en ofrecer unos datos y punto, sino en contextualizar esa información. De ahí que use tantas referencias bibliográficas. No hay mucha producción en el periodismo de videojuegos, pero sí lo hay en otras áreas, como es el periodismo en sí, el tema del feminismo o el videojuego, y gracias a esas referencias pues puedo contextualizar cómo es el periodismo especializado. Centrándome en los lectores, en los destinatarios, la idea con mis artículos y con mi libro es ofrecer una guía para aficionados y periodistas que quieran dedicarse pues, a lo que es el periodismo de videojuegos. Y para los investigadores, pues poner un punto de partida a partir del cual investigar lo que es el periodismo de videojuegos. Es decir, lo que yo no tuve en su día, pues lo ofrezco para que continúen ese camino
de investigar lo que es el periodismo de videojuegos. ¿Por qué es importante? Porque creo que la academia, la universidad, debe de ser los primeros que a través de congresos, a partir de grupos de investigación, a partir de artículos, pues se dediquen a difundir cómo es realmente el videojuego y cómo es la prensa de videojuegos, para eliminar pues todos estos estigmas que achacan a lo que es este periodismo. Sin más, muchas gracias por su atención, espero no haberles aburrido demasiado y ahí les dejo pues mis vías de contacto por si quisieran estar en contacto conmigo. Igualmente, si quieren que les resuelva alguna duda o algo, pues estaré encantado de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Guillermo. Pues vamos a invitar ahora a nuestra audiencia que nos acompaña tanto en las diversas redes sociales en las que estamos transmitiendo y aquí a las personas que nos acompañan en el Zoom, pues a plantear sus comentarios, dudas, preguntas para empezar a establecer un diálogo, ¿no? De momento, a mí me gustaría rescatar algunas cuestiones que me parecen importantes, ¿no? De esta presentación. Yo creo que un gran problema que tenemos todas las personas que nos dedicamos a la investigación, ¿no? La investigación académica formal es de repente el uso de los conceptos que hace la gente, ¿no? En la cotidianidad y que de repente ese uso tan cotidiano que se hace de los conceptos pensando en que se les entiende, se les comprende y se utiliza correctamente, pues de repente va en detrimento, ¿no? De dinámicas de investigación, de investigación como la que hoy acabas de abordar, ¿no? Los videojuegos. Es decir, pareciera ser que el solo hecho de jugar y luego sumarle la categoría de videojuego, pues es, en lugar de ser algo positivo y algo que tendría que investigarse de manera formal para ver los beneficios, ¿no? Y también los riesgos que hay, pues pareciera ser que en automático es algo negativo, ¿no? Ya nos platicabas a lo largo de la exposición todos los problemas, todas las posiciones negativas que hay con respecto al uso de los videojuegos, ¿no? Ya Ángel en un rato más nos comentará seguramente algo, pero bueno, a mí me gustó agradecerte, más que me haya gustado agradecerte que hayas explicado, ¿no? Definido profundamente el concepto de videojuego para dimensionarlo correctamente, ¿no? Para ver todas las posibilidades y la complejidad que se desprende de este objeto de estudio, de este concepto, porque, insisto, al final del día, de repente pensamos en el videojuego y pensamos en consolas, ¿no? Nada más, ¿no? O pensamos en computadoras, o pensamos en alguna otra situación, pero regularmente nunca nos detenemos a pensar en el verdadero potencial, ¿no? Que se tiene para la educación, para la capacitación, para la salud, para la cultura, para la economía, todos estos ámbitos que son sumamente importantes. Entonces, me parece muy valioso el aporte que haces, este desarrollo teórico, ¿no? De este concepto tan interesante como es el de los videojuegos. Después, esa vinculación, ¿no? Que haces del videojuego con la narrativa y luego le sumas el periodismo, ¿no? Entonces ya todavía se vuelve más compleja la categoría, ¿no? Pasamos a un concepto y llegamos a una categoría sumamente compleja que me parece que se empieza a investigar de manera formal, resultado de ello, del esfuerzo que se ha hecho tanto en regiones como España, México, Latinoamérica, etcétera, pues empieza a reflejar ya en los congresos, ¿no? Como el que vamos a tener próximamente, como el que participaremos próximamente, ¿no? De la DIGRA, por ejemplo, que ya empezamos a ver ahora sí comunidades, grupos de investigación, investigadores que están haciendo un abordaje no solamente profesional, sino científico, académico, ¿no? De este objeto de estudio que tanto trabajo ha costado, ¿no? Me parece también que el recorrido que has hecho, ese marco contextual que nos planteas, es fundamental, ¿no? Para entender de qué estamos hablando, cómo ha sido la evolución y que no todo se reduce a los últimos 20 años, ¿no? O a los últimos 30 años, sino hay ahí todo un contexto que hay que revisar. Y la taxonomía, ¿no? Del periodismo de videojuegos me parece también un aporte significativo porque de repente cuando nos hablan de la noción periodismo de videojuegos, pues pareciera ser que es algo totalmente desconocido, ¿no? Y cuando con la taxonomía que tú nos presentas ya empezamos a clarificar y dices, claro, yo sí consumo eso, ¿no? Yo sí lo veo, yo sí lo he experimentado, pero no sabía que era periodismo de videojuegos, ¿no?
podría pensar cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, me parece un aporte sumamente significativo esto que nos acabas de presentar, ¿no? Y también me parece algo muy valioso. En sí mismo el periodismo es complejo, ¿no? Los géneros periodísticos son complejos, son difíciles, son especializados, como bien lo dijiste, pues ahora tenemos géneros periodísticos vinculados, ¿no? A los videojuegos, ¿no? Y que también van a requerir la especialización de los profesionales del periodismo, los profesionales de la comunicación, y entonces tenemos otra vez más retos, ¿no? Que respuestas en este contexto, en esa temática tan valiosa que nos acabas de plantear, ¿no? Lo que me lleva entonces, en lo que se anima a nuestra audiencia, tanto en las plataformas digitales como en Zoom, a plantearte lo siguiente. Luego de esta investigación, de esos años de trabajo, de investigación doctoral, en las que nos platicaste, pues que técnicamente no había nada, ¿no? Vinculado a lo que tú querías realizar y que tuviste que construir a la distancia, ¿cuál crees que es el reto para los investigadores de videojuegos? Pues en España y en el resto del mundo, ¿no? Porque los contextos más o menos se van pareciendo, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las reflexiones que ha hecho sobre la exposición. A ver, el tema de las definiciones y qué es un vídeo y definir el videojuego es complicado. De hecho, yo cuando me puse a buscar, porque sí que hay muchos manuales, hay muchas definiciones de videojuegos, pero me costó encontrar definiciones que incluyeran incluso el término interactividad, cuando es el término, o sea, es el elemento diferenciador del videojuego. Por supuesto, como ya he indicado, yo me alejo de hablar de producto. Me parece simplificar mucho lo que es algo tan relevante en la sociedad actual como es el videojuego. El videojuego, efectivamente, cuando uno le dice videojuego, uno lo primero que le viene a la mente es o meter tiros, o el Super Mario, o el FIFA, o el Call of Duty, pero es que el videojuego es mucho más que eso. De hecho, uno puede estar jugando, pues, efectivamente, a un Call of Duty y te están lanzando mensajes ideológicos y están creándote una predisposición ideológica sin que tú lo sepas. Por ejemplo, apoyo a Estados Unidos y a su potencia militar, ¿vale? También ha relacionado el tema del periodismo de videojuegos. A ver, obviamente, si el periodismo es contar historias, porque es la esencia del periodismo, contar qué está pasando, y los videojuegos cuentan historias, los videojuegos son historias, el periodismo tiene ahí un filón tremendo para ofrecer una información diferente y llegar a una audiencia. De ahí que se utilicen el concepto este de New Games, o sea, contar hechos a través de un videojuego. Por último, habla de los géneros periodísticos. Esto fue un gran debate que tuve con mi director de tesis. Él era más propenso a que no me metiera a hablar de nuevos géneros y tal. Yo sí quise hacerlo. ¿Por qué? Porque, a ver, la historia del periodismo es que conforme ha aparecido un nuevo soporte, los géneros han aumentado. Pasó con la prensa en papel cuando nació la radio, cuando surgió la televisión, cuando surgió Internet con los cibergéneros. ¿Por qué parar ahí? Ahora están las redes sociales. Las redes sociales son otra herramienta periodística y, como toda especialización periodística, el periodismo de videojuegos tiene sus géneros propios. Entonces, pues de ahí que yo hable de los unboxings, de los streamings, de los gameplays. Entonces, con todo esto, ¿cuál es el reto ahora? Ahora ya tengo la tesis, soy doctor. ¿Qué toca por hacer ahora? Pues, a ver, lo que me gustaría es, por supuesto, seguir investigando, seguir recorriendo este camino del periodismo de videojuegos. Por supuesto, estos conocimientos que estoy dando o que he adquirido, no ofrecerlos solamente aquí en una conferencia, sino a alumnos. ¿Por qué? Porque la idea es que hay que actualizar y ofrecer esas novedades que trae el videojuego y el periodismo.
Y eso tiene que saberlo las nuevas generaciones. Entonces, la universidad es el contexto idóneo para crear esa carrera, recorrer ese camino de investigación en el periodismo de videojuegos. Muchas gracias. Sí, muy interesante, ¿no? La reflexión. Y me parece que uno de los mayores retos, lo acabas de tocar muy bien, Guillermo, es el de qué vamos a hacer con nuestros alumnos en las instituciones de educación superior, porque el contexto cambia, las industrias creativas se desarrollan, ¿no? Explotan, se genera una industria que tiene ganancias millonarias en todo el mundo, ¿no? Que es atractiva, que se van desprendiendo fenómenos como el de los eSports, ¿no? Por ejemplo, que es toda una industria, ¿no? Aparte y que merece también un abordaje totalmente profundo, ¿no? Y de la temática. Y bueno, lo más importante entonces, aquí sería eso, ¿no? Hacer conciencia que es obligación, o si no obligación, sería un reto para las instituciones empezar a dotar a los alumnos, ¿no? De esta actualización, tanto en medios de comunicación, en perspectivas de investigación, en trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si Ángel Garfias tengas algo que comentar, por favor. Sí, claro, nada más que ahorita no puedo prender la cámara, pero bueno, les comento, le estuve siguiendo toda la charla. Y bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes es la partida, ¿no? Que hablamos del videojuego como un producto cultural, antes que otra cosa, es un producto cultural. Y visto así, pues ya el periodismo ya da un sentido, ¿no? Que va más allá de lo tecnológico, ¿no? En ese sentido, también fue muy interesante el recorrido que se hizo del periodismo. Allá lo que ha sido en España, revistas como Superjuegos que se importaban aquí, ¿no? De repente uno las encontraba en el puesto de revistas. Y sí se comparte mucho la idea de que la revista era un tipo de reseñador para hacer valer el dinero, ¿no? Es decir, el periodista se volvía ese mediador que jugaba el videojuego y lo recomendaba, que a la fecha todavía sigue siendo ese tema, ¿no? Ahorita con el videojuego recién que salió, copia de Cuphead, Enchanted Portals, mucho es el tema de los que están reseñándolo, si vale o no lo que vale, ¿no? Es más caro que el propio Cuphead y no cumple las expectativas, ¿no? Y entonces, en algún punto el reseñador se vuelve un cuidador del bolsillo del gamer, ¿no? Para ver si le conviene o no comprar videojuegos. Y bueno, ese punto creo que es muy relevante, muy pegado con lo que es el periodismo de videojuegos y que también abordaste el tema de ofrecer un poco más con este slow journalism que profundiza más en temas de videojuegos, pero sin tampoco ser una revista académica, ¿no? Un journal, ¿no? Como que había que encontrar ese justo medio y que todo esto se ha traducido en contenido de algunos influencers, creadores, que de repente tratan de hacer algún tipo de reportaje en televisión, ¿no? Yo justamente ayer salí en un reportaje que me entrevistaron en Televisa, ¿no? Tenía este formato de reportaje justamente para ir abordando lo que significaba la industria, lo que significa la industria del videojuego en México. El reportaje se fue mucho sobre eSports y demás, y bueno, lo hicieron gente de noticieros acá de Televisa, que más o menos investigaron, ¿no? Tenían nociones, y obviamente con todo este crecimiento del videojuego, la parte periodística tiene que ser, ¿no? Fundamental, ¿no? Pensando en los propios eSports, pues, también tiene que haber un reportero de deportistas electrónicos, ¿no? Que también sepa hacer reseñas de eso y nada más que ser especializado y saber de todo esto. Entonces, nunca ha sido un tema que se le ha hecho menos el periodismo de videojuegos, pero como tenemos mucho atraso con el videojuego mismo, sí, es una de las prioridades, ¿no? Por ahí yo hace unos años asesoré una tesis que era un reporte de experiencia profesional de un chico que trabajaba en uno de estos medios electrónicos y de alguna manera ya planteaba ahí la importancia de hacer periodismo en videojuegos con todas las características que, como dices, hace falta un manual o algunas nociones, ¿no? Para especializarse en esto, ¿no? Entonces, bueno, va muy de la mano con lo que el otro día platicábamos de hacer una carrera de videojuegos, ¿no?
obviamente este tema tiene que ser parte de, ¿no? Y justamente son los temas que tendrían que abordarse en las carreras, ¿no? Porque lo que hoy en día es creación de videojuegos se basa mucho en software y la cuestión tecnológica, pero hay estas partes mucho más ricas y creo que le serviría más a un alumno entender también el papel que juega el videojuego como parte de la transformación social, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que es una ventana abierta, ¿no? Pero creo que con esa taxonomía que haces nos permite entender muy bien dónde estamos parados ahorita en el periodismo de videojuegos y qué expectativas podemos tener, ¿no? Ya en este punto, ahora sí que habría que pensar cuál es el proyecto de videojuegos, de periodismo de videojuegos que se necesita hoy en día, ¿no? Hay muchos temas ahí que tocamos como académicos, cuestiones de género, cuestiones de ideología, ¿no? No sé si este último punto del slow journalism sería la apuesta o simplemente la creación de contenido para redes, que cae más en el plano del influencer, ¿no? Que genera contenido. ¿Cuál de estos dos, por ejemplo, tendría mucho más salida, ¿no? Este periodismo especializado y journalism y slow journalism, o los famosos top 10, ¿no? Que luego hay siempre en las redes, ¿no? Y bueno, eso es lo que comentaría. Gracias. Muchas gracias, estimado José Ángel, por sus comentarios. ¿Algo que quieras agregar, Guillermo, a los comentarios del doctor García? Sí, bueno, lo primero, darle las gracias por todas las aportaciones que ha hecho José Ángel. Decir que, a ver, lo habitual que se enseña del videojuego pues es hacer un videojuego, o sea, el diseño, la programación, el tema de la música, ¿vale? Pero claro, tú haces un videojuego para que llegue a alguien, ¿no? O sea, para que alguien juegue a ese videojuego. Entonces, lo ideal es que también sepa comunicarlo, darlo a conocer y a quién. Para eso, pues tiene que tener nociones de comunicación, de saber cuáles son las mejores herramientas para comunicar y dar a conocer ese videojuego y qué medio es más propenso a que difunda tu videojuego. A ver, un gran medio de un grupo mediático que tenga muchas visitas, aquí por lo menos en España no es propenso a dar a conocer juegos indie, ¿vale? Aquí lo que se da a conocer, de hecho estoy con un estudio donde analizo qué juegos se lanzaron españoles en 2022, que fueron 200, la cifra exacta no la sé, pero entre 240 y 250. Se lanzaron esa cantidad de juegos, pero ni 40 llegaron a estar en los medios de comunicación, en estas grandes webs que les he citado de prensa especializada. Entonces, tienes que saber que aunque tú hagas ese videojuego, estos medios no son propensos a darte a conocer. A lo mejor te tienes que ir a otro medio más humilde, más que no tenga detrás a un gran grupo, pero que sí te debe a conocer porque es más propenso a hablar de juegos indie. De la misma forma que si sabes que hay un periodismo que se diferencia del especializado, que lo que busca es hablar de gamificación del videojuego como narrativa, serious games y estos temas, y tu juego, o quieres diseñar un juego que hable, por ejemplo, del Alzheimer, de la inmigración y de estos temas, tienes que ir a hablar con esos medios. ¿Qué estás consiguiendo con esto? Ahorrar tiempo, ¿vale? O sea, no gastes tiempo en hacer una nota de prensa esperando que este medio top te va a difundir, porque no va a ser así. Dedica tu esfuerzo a ganarte a ese medio diferente que sí que va a apostar por ti. Por eso, al fin y al cabo, pues esto hay que enseñarlo. No a través de un libro, que es lo que he hecho, sino que espero que este libro sea la primera piedra de que esto empiece a darse en una universidad. Y tiene que darse el periodismo especializado en videojuegos, por supuesto. Sí, me parece que, insisto, ¿no? Retomamos un poco la idea de los retos, ¿no? Para las instituciones de educación superior de nuestros respectivos países.
Y me parece que sí, uno de los grandes retos va a ser empezar otra vez a diversificar, ¿no?, la enseñanza de la comunicación del periodismo y empezar a acercarnos, ¿no?, o a atender estas problemáticas, ¿no?, de formación, porque al final del día, pues la industria, insisto, ¿no?, se va a seguir desarrollando, se va a seguir transformando, ¿no? Van a surgir nuevas plataformas, nuevos medios, nuevas necesidades, ¿no? Y entonces, la duda va a ser quién va a dotar a la industria de esos profesionales, ¿no? Y como tú bien lo decías, pues ahí está la gran oportunidad para las instituciones de educación superior en las que estamos trabajando y que bueno, que de repente podemos detectar esfuerzos, ¿no? Como en tu caso en Sevilla, en el caso de Ángel en la UNAM, en nuestro caso aquí en la Universidad de Anáhuac, México, y podemos ir rastreando, ¿no?, los esfuerzos que están haciendo y que ahora finalmente, bueno, pues ya tienen visibilidad y bueno, y hay que seguir abonando, ¿no? Pero bueno, querida audiencia, pues ha sido una mañana muy enriquecedora, tenemos un gran tema, podríamos seguir discutiendo mucho tiempo, pero es momento de agradecer a Guillermo por su participación. Si me permites compartir mi pantalla ahora, Guillermo. Sí, por Sí, supuesto. por favor. Ya. Gracias. Pues insisto, ha sido una mañana muy rica, con un ponente que nos ha hablado de un tema sumamente complejo de una forma muy clara, ¿no? Y eso siempre se agradece. Y, un segundo, este no es el que quería compartir. No. Y dame un segundo. Por alguna extraña razón, no me deja compartir. Dame un segundo, por favor, Guillermo. Sí, sí, sí. Ahora. Ajá. Ahora sí. Muchas Pues gracias. bueno, antes que nada agradecer tu participación, Guillermo, y la Universidad de Anáhuac, México, Facultad de Comunicación, a nombre de nuestro director, el maestro Yosu Garris Alcalá, del coordinador del programa de posgrados de la Facultad de Comunicación, el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, que hoy desafortunadamente tuvo una actividad en el mismo horario y no pudo acompañarnos, pero bueno, te manda los saludos y su gratitud también, y a nombre propio Alejandro López Novelo, se otorga el presente reconocimiento al doctor Guillermo Paredes Otero por su valiosa participación como ponente del webinario El periodismo de videojuegos en España, informando sobre una sociedad videolúdica, Whisky Luca en el Estado de México, 13 de octubre de 2023. Y pues una vez más, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias a nuestra audiencia y a la gente que nos acompaña. Pues nos vemos en 8 días, mismo horario, mismas plataformas, para discutir algún tema más sobre la dimensión tan amplia que hay en comunicación. Una vez más, les agradecemos a nombre de la Universidad de Anáhuac y de la Facultad de Comunicación su presencia y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.